detalles en el chat, por favor. Gracias. Entonces, cuando usted me diga, Doc, ya los dejo pasar. Yo estoy listo. Bueno, muchas gracias. Entonces los voy a admitir. Permítame. A ver, bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda sesión virtual organizada por el Departamento de Fisiología llamada Salud Metabólica. En este caso, bueno, en nuestra primera sesión nos acompaña el doctor Carlos Alberto Herrera Gómez, nutriólogo clínico y deportivo, con la plática titulada Síndrome Metabólico, la otra pandemia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, si quiere, pues podemos ir iniciando, y les recuerdo a los asistentes que si llegan a tener alguna duda, la pueden mandar a través del chat y al final de la plática pues estaremos dando la resolución a estas mismas. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Y sí, bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de síndrome metabólico. Titulamos esta ponencia como síndrome metabólico, la otra pandemia, dado que en el último año, ¿no?, que hemos tenido, que pues claramente ha sido catastrófico, ha sido impresionante y una experiencia que creo que nos va a marcar a todos como sociedad. Pues hemos tenido a bien mencionar y hablar y debatir demasiado sobre la pandemia actual, ¿no?, que es la pandemia por COVID-19. Sin embargo, hemos dejado un poco de lado algunos otros temas de salud que son importantes, que en sumatoria incluso han resultado más mortales, que han resultado en más costos en materia sanitaria, en materia humana a lo largo del tiempo, y que honestamente hemos dejado muy de lado, ¿no?, en el pasar del tiempo. Y bueno, vamos a hablar específicamente de uno de ellos, que es el síndrome metabólico. Para empezar, pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que representa el síndrome metabólico por sus definiciones, por sus principios, la fisiología de esta situación, ¿no?, de esta condición. Vamos a hablar acerca de la inflamación y el estrés oxidativo como un eje fundamental del entendimiento claro de lo que es el síndrome metabólico, ¿no?, y las enfermedades que a este lo conforman. Vamos a hablar acerca de las enfermedades metabólicas en el mundo y entender por qué el síndrome metabólico parecería ser incluso una pandemia más peligrosa, más mortal, y que deberíamos estar vigilando tal vez en mayor medida incluso, no restándole claro mérito a la pandemia por COVID, por el contrario. Y por último, hacer algunas reflexiones sobre el síndrome metabólico y la salud metabólica en general de la población. Y comenzaremos hablando entonces de la definición del síndrome metabólico. Como sabemos, el síndrome metabólico es este cuadro caracterizado por la aparición de este conjunto de enfermedades, todas de etiología y origen metabólico,
como son principalmente la resistencia a la insulina o diabetes la obesidad abdominal o el excedente de grasa corporal, principalmente aquella depositada en la zona visceral, la aparición de dislipidemias, la hipertensión arterial y la aparición de estados protrombóticos y proinflamatorios, principalmente caracterizados por temas como es la disfunción del adipocito, la disfunción de la mitocondria, la disfunción del endotelio vascularizado y los marcadores de daño a nivel genéticos también que se van apareciendo a consecuencia de las demás. Sabemos ya por definición que cuando una persona presenta alguna de estas enfermedades, la clara consecuencia es que empezará a desarrollar las siguientes. Por ejemplo, la persona empieza con sobrepeso y obesidad y bueno, el sobrepeso y obesidad por sí solos es capaz de generar resistencia a la insulina. De hecho, algo que sabemos es que todo paciente con sobrepeso, es un paciente con definitivamente resistencia a la insulina. No puedes padecer de obesidad y no padecer de algo de resistencia a la insulina, que claro, hay magnitudes de esta resistencia a la insulina, hay grados de complicación y de manejo también, incluso pues hay grados de reversibilidad en su medida, ¿no? de este mismo evento, pero definitivamente el paciente que sube de peso, el paciente con obesidad y principalmente este paciente con un excedente de grasa corporal, principalmente la depositada en la zona abdominal, va a generar mayor resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina pues nos va a llevar también a desarrollar problemas arteriales. Sabemos que la insulina no solamente tiene esta función de colaborar con la introducción de la glucosa a las células, sino que además la insulina tiene otras funciones. Por ejemplo, la insulina pues basta decir que es la hormona más anabolizante que tu cuerpo produce, pero además de eso la insulina también tiene funciones vasodilatadoras importantísimas y entonces cuando esta insulina empieza a fallar, cuando no se empieza a usar de forma correcta, se empiezan a presentar por ese lado también alteraciones vasculares y microvasculares. Desde esa perspectiva, esta resistencia a la insulina pues entonces es precursora del daño vascular, producirá a consecuencia de padecimientos como es la disfunción del endotelio vascularizado, empezarás a padecer mayor susceptibilidad vascular a eventos cardíacos y además de eso pues bueno, elevarás el riesgo cardiovascular para presentar eventos en mucho mayor medida, ¿no? Un punto importante a mencionar aquí es que no necesitas ser diabético para empezar a tener este riesgo cardiovascular, basta con ser resistente a la insulina y como decíamos la resistencia a la insulina pues se da desde que aumentas de peso. Hace un tiempo le ponía un ejemplo a una serie de alumnos, les decía, a ver, imaginen ustedes que te vas de vacaciones, vacaciones de fin de año, tienes las vacaciones de Navidad, Año Nuevo, donde prácticamente nos aventamos un mes, ¿no? De mala alimentación, el famosísimo Guadalupe Reyes. Y bueno, entonces empiezas primero que nada porque es un mes, al menos son 3 semanas, de tener una ingesta dietética no solamente alta, que es la costumbre, la tradición mexicana, sino además este periodo se caracteriza por alimentos altos en grasas saturadas, bajos en fibra, bajos en antioxidantes, ricos en carbohidratos simples, con mucho azúcar. Y además de eso, pues bueno, los malos patrones de alimentación donde tendemos a consumir malos desayunos, malas comidas, pero cenas demasiado prominentes. Y entonces, al final de este periodo, definitivamente, ya por algunos estudios que lo evidencian, sí se eleva el riesgo cardiovascular, principalmente por la producción de endotelinas, que son una especie de citocinas proinflamatorias que dañan principalmente las estructuras cardíacas. Entonces, definitivamente, procesos como este famosísimo Guadalupe Reyes sí producen una susceptibilidad vascular y estamos hablando de un periodo donde hay un aumento de peso marcado también ya en algunos pocos estudios, pero sí algunos estudios que se han realizado sobre el aumento de peso en estos periodos, pues bueno, normalmente se llega a subir entre 2 y hasta 6 kilos en este periodo de 3 semanas. Es impresionante y esos 6 kilos, pues principalmente a partir de grasa corporal, elevan este riesgo cardiovascular, generan resistencia a la insulina. Ahora, en ese mismo sentido, los mismos factores de riesgo que te llevan a presentar resistencia a la insulina, como decíamos, este excedente de consumo de grasa saturada, de calorías, azúcares simples, también es precursor de la aparición de cuadros dislipidémicos. Entonces aquí tenemos que todo empieza por el aumento de peso, todo empieza por estas malas prácticas en materia de alimentación
que te elevarán la grasa corporal, la grasa abdominal, esa grasa visceral que tanto nos preocupa. Esto produce resistencia a la insulina, te lleva a tener producción de endotelinas que van a empezar a generar algún tipo de daño cardiovascular. Y pues bueno, las mismas prácticas también terminarán elevando los valores de colesterol y triglicéridos. Por último, el conjunto de todo esto pues te lleva a tener estados protrombóticos proinflamatorios y elevar tu riesgo para otras enfermedades, como por ejemplo factores carcinogénicos. Entonces hay una relación que está muy ligada entre estas enfermedades. E insistir en esto, el problema de presentar una de ellas es que inevitablemente su fisiología te va a llevar por sí sola a ser susceptible a desarrollar las demás. Si tú presentas obesidad y no controlas esta obesidad, si no la trabajas a tiempo, entonces esta va a empezar a producir resistencia a la insulina, disfunción endotelial, va a empezar a producir problemas para regular la presión arterial y a elevar el colesterol y los triglicéridos, por consecuencia a formar estados proinflamatorios, ¿no? Una cantidad de estrés oxidativo impresionante. Ahora, este síndrome metabólico, que es como decíamos este conjunto, que ha sido denominado de varias formas, síndrome X, el quinteto de la muerte, entre otros más, pues este síndrome metabólico hoy en día es estudiado porque, primero que nada, pues bueno, vemos estas 4 enfermedades, resistencia a la insulina y o diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, que son tal vez las 4 enfermedades más estudiadas en la prevención en salud a nivel no solo México, sino a nivel mundial, ¿no? Y vemos que estas son enfermedades que siempre están en los cuadros metabólicos, perdón. Tienes pacientes con otro tipo de enfermedades que también tienen alguna ligadura metabólica y estas aparecen. Por ejemplo, tienes al paciente con enfermedad renal crónica y alguna de estas estuvo presente, ¿no? De hecho, sabemos que el paciente con enfermedad renal crónica, la mayoría de los casos de estos mismos padecimientos son derivados de diabetes o de hipertensión, ¿no? La nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva son las 2 principales causas de nefropatía en México y en el mundo. Entonces se ha convertido en un problema pues de estudio, ¿no? A nivel no solamente en México, sino a nivel internacional. Vemos que países desarrollados como Estados Unidos padecen de altos índices de sobrepeso y obesidad, pero también países tercermundistas como México, porque sí, o sea, sí somos tercermundistas, si somos bien francos. Y entonces la pregunta aquí es, o la pregunta que ha intrigado siempre es, ¿por qué el aumento de estas enfermedades a pesar de que se sabe más sobre ellas? Porque no vemos en cifras, por ejemplo, como el ENSANUD, la versión 2018, que realmente estén bajando de manera significativa las cifras. Hay cambios, definitivamente sí los hay, pero la disminución de los cuadros o de las estadísticas de sobrepeso, de resistencia a la insulina, no parecerían verse realmente cambiantes, y eso es un problema muy severo. Y hemos empezado a estudiar el síndrome metabólico desde otras perspectivas, ya no solamente como entes aislados, ¿no? Porque antes estudiábamos eso, el paciente tenía obesidad y tratábamos la obesidad. Y entonces nada más utilizábamos la común, ¿no? Dietas con restricción calórica y ejercicio y listo. Y estudiábamos la dislipidemia, y bueno, hay que bajarla a las grasas, hay que bajarla al azúcar simple y hay que hacer ejercicio. Y pensábamos en la hipertensión y hay que bajar el sodio, hay que bajar las calorías, hay que bajar la grasa y ejercicio. Pensábamos en resistencia a la insulina y diabetes y es bájale al azúcar simple, bájale a las calorías y ejercicio. Observábamos que no realmente había un cambio tan significativo y entonces que estas mismas seguían jugando pues como a la baraja, ¿no? Con tu salud. Y entonces el tema aquí viene por ese lado, porque al tratar de atacarlas por sí solas encontramos que no es suficiente, dado que estas forman una unión perfecta, son un asesino perfecto el conjunto de estas enfermedades, y entonces se tienen que buscar nuevas alternativas para estudiar el trasfondo de ellas, el detrás de cámara de estas enfermedades. Y yéndome a ese punto, me gusta mucho esta imagen, ¿no? De la analogía del iceberg, que básicamente el síndrome metabólico es este iceberg, ¿no? Donde, como ustedes saben, en los icebergs normalmente no vemos más del 30% en la parte de arriba, y la parte de abajo, que es la que no vemos y que es la que realmente ocupa el mayor volumen y es la que más debería preocuparnos también. Y en el síndrome metabólico pasa algo parecido. Cuando vemos síndrome metabólico normalmente pensamos en esto: es obesidad, dislipidemia, diabetes, hipertensión.
cambiaría sobrepeso, lo juntaría con obesidad y agregaría aquí el factor inflamatorio, ¿no? El protrombótico. Pero bueno, si vemos la parte de abajo, encontramos que hay una serie de problemas mucho más fuertes. Se presentan padecimientos como aterosclerosis, ese mismo estado protrombótico, se daña la fisiología, el metabolismo de las LDLs y del HDL, se presentan problemas como la apnea obstructiva del sueño, la disminución de la calidad respiratoria, se presentan estados de hiperinsulinemia, microalbuminuria, hiperuricemia, inflamación oxidativa sistémica, entre muchos otros eventos más. Entonces, y en ese punto, en ese sentido, es importante que entonces entendamos al síndrome metabólico no solamente como estas 4 enfermedades, ¿no? Sino realmente como todo lo que representa en la parte de abajo, todas estas afectaciones, que por consecuencia, como vemos, van a tener repercusiones a niveles renales, a niveles hepáticos, gastrointestinales, que por ahí faltaría agregar marcadores gastrointestinales como la disbiosis de la microbiota, y entonces condicionan una disminución, una discrepancia de la calidad de vida y los tratamientos pues tradicionales, que es la dieta restrictiva, el ejercicio, vemos que no están siendo suficientes. ¿Por qué no? Porque no estamos viendo todo este panorama de la parte de abajo, sino nada más la parte de arriba. Y entonces normalmente encontramos, y cada día encontramos más evidencia sobre otros factores que conllevan no solamente la aparición de este cuadro, ¿no? Sino además las complicaciones derivadas de este cuadro. Por ejemplo, algunos de los temas súper interesantes que se están estudiando hoy en día, que verdaderamente tienen un impacto significativo en el tratamiento, son temas como la deficiencia de la vitamina D, que por ahí lo voy a tocar más adelante en las diapositivas, donde vemos que este tejido adiposo secuestra la vitamina D. Hoy en día la vitamina D la consideramos más una hormona incluso que una vitamina por sí sola, por las grandes funciones que tiene en tu cuerpo. Y vemos que todo paciente con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, todo ese paciente con dislipidemia, precisamente por la disfunción adipositaria que se produce, pues tiene deficiencia de vitamina D. Normalmente el tejido adiposo secuestra esta vitamina D y esto eleva el riesgo de padecer muchas otras complicaciones que no me voy a adelantar porque ahorita llegamos más adelante, ¿no? Pero entonces insistir hasta aquí en ese punto, ¿no? El síndrome metabólico, más allá de ser solamente esta cuarteto de enfermedades, representa una suma de complicaciones metabólicas, una suma de complicaciones en la salud de la persona, que no solamente se cuantifican pues en la necesidad de hacer dieta restringida en calorías y ejercicio, sino en meter terapias más funcionales, ¿no? Utilización de más estrategias, utilización del mecanismo del trabajo interdisciplinario, que se vuelve indispensable hoy en día, ¿no? No podemos trabajar aisladamente, es necesario, súper importante la aparición de todo el cuadro, de todo el equipo de trabajo, ¿no? Para atender estas complicaciones. Desde esa perspectiva, hoy en día se empieza a considerar a este síndrome metabólico más como una enfermedad oxidativa sistémica que solamente como la definición tradicional, ¿no? Del síndrome metabólico. Y esto precisamente porque la conjugación o la configuración de estos padecimientos, de estos cuadros que veíamos en la diapositiva anterior, empiezan a producir una suerte de estrés oxidativo, y este estrés oxidativo pues te lleva a este proceso, a este mecanismo de inflamación, ¿no? Las consecuencias de esta enfermedad oxidativa sistémica, de este estado inflamatorio, no solamente debemos verlas, como decíamos, desde esa perspectiva superficial, sino que además repercuten después en la aparición de problemas mucho más difíciles, no solo de entender, sino de tratar. Por ejemplo, la disfunción de los telómeros, este acortamiento de los telómeros, envejecimiento, un envejecimiento acelerado, que es un tema súper estudiado el día de hoy, súper interesante, principalmente por algunos equipos como los de la doctora María Blasco del CERN de España. Aparecen disfunciones, por ejemplo, de algunos factores de transcripción, aparecen disfunciones de algunos factores como el FOXO3, por ejemplo, y estas alteraciones a nivel ya más epigenético, ¿no? Van a producir entonces una suerte de mayores complicaciones que van a acarrear no solamente una disminución en la calidad de vida del paciente, sino un envejecimiento prematuro y una mortalidad acelerada, ¿no? Agravada.
en ese sentido. ¿Qué tan grave es el problema estadísticamente? ¿Qué tan significativo es este problema? Decíamos, en el mundo los problemas metabólicos van en aumento. No solamente no estamos controlando el problema, se nos sigue saliendo de las manos día con día. Hay muchos factores y precisamente es lo que queremos trabajar un poco más el día de hoy en esta charla. Me tomé el atrevimiento de tomar este esquema que encuentran ustedes en el manual de nutrición funcional del autor de Edwin Leo Martínez. Muy interesante este esquema donde vemos las consecuencias de la aparición de estos estados de estrés oxidativo. Ahora hay que recordar que el estrés oxidativo prácticamente ocurre por cualquier cosa. De hecho, como tal, la aparición de radicales libres, pues hay que recordar que la tenemos todo el tiempo. La producción de especies reactivas, de hecho, se da por la simple necesidad que tu cuerpo tiene de producir energía, ¿no? Y bueno, cuando este estrés oxidativo está agravado, ¿a qué nos referimos con agravado? Bueno, este estrés oxidativo agravado significa que tu cuerpo produce más estrés oxidativo que los mecanismos de reparación para el mismo. Porque decíamos, tu cuerpo produce estrés oxidativo todo el tiempo y eso es totalmente normal. Es como cocinar, no puedes cocinar y no producir basura. Imaginen ustedes estas especies reactivas como la basura metabólica, ¿no? La basura de la cocina del metabolismo. Las especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, normalmente se podrían ver como eso, basura metabólica. Y no habría problema con ellas si tu cuerpo tuviera los mecanismos de reparación correctos, adecuados, en la medida de que se produce este estrés oxidativo. Pero cuando este estrés oxidativo supera por mucho los mecanismos de reparación, entonces se va a presentar todo este cuadro, como vemos. Primero tu cuerpo tendrá que producir una respuesta adaptativa y esa respuesta adaptativa te puede llevar por dos vías. Primero a la activación de respuestas antioxidantes o a la represión de los sistemas de producción de especies reactivas del oxígeno. Si ustedes observan la configuración, digo, para no meternos tan a fondo en esta parte porque nos desviamos mucho del tema y ocuparíamos yo creo que unas 3, 4 clases para ver por sí solo estos apartados, ¿no? Pero vemos entonces que tu cuerpo trata agresivamente de recuperar la sobreproducción de estrés oxidativo, ya sea a partir de inducción de genes antioxidantes o la activación de factores de transcripción, básicamente tus sistemas enzimáticos antioxidantes, o busca hacer represión de los sistemas de producción de especies reactivas del oxígeno. Pero el problema de esta represión de sistemas de producción de especies reactivas del oxígeno es que normalmente te llevan a la inhibición de las funciones mitocondriales metabólicas. Normalmente esto produce esta vía, ¿no? Que es la represión de los sistemas de producción de especies reactivas, te lleva a una disminución de la actividad metabólica, de la actividad mitocondrial. Se produce a consecuencia a largo plazo disfunción mitocondrial, hay necrosis celular. Esta necrosis es peligrosísima, es carcinogénica de hecho, y esta disfunción mitocondrial te lleva a disminuciones como de la tasa metabólica. Esta es una de las razones de por qué en algunos casos existen estos pacientes que pesan demasiado. Por ejemplo, este paciente que pesa, no sé, 90 kilos, 95, 100 kilos, más de los 100 kilos incluso, con tasas metabólicas bajas. Y eso lo podemos observar haciendo calorimetrías. Nosotros vamos con el paciente con mega obesidad, con obesidad mórbida, a hacerle una calorimetría y observamos que su tasa metabólica de hecho no es tan alta y uno pensará, bueno, el paciente es muy pesado, ¿por qué su tasa metabólica no es tan alta? Eso podría tener que ver con esta disfunción mitocondrial, ¿no? La tasa metabólica se mantiene relativamente baja porque está disfuncionada esta mitocondria, porque bueno, en el corto plazo fue un mecanismo que tu cuerpo encontró para limitar la producción de estas especies reactivas y atenuar el estrés oxidativo. A corto plazo es funcional, a largo plazo va a producir estos mecanismos que solamente van a lastimar más las vías genéticas de tu cuerpo para reparar precisamente estas rutas. Entonces encontramos que el síndrome metabólico ya no solamente son estas enfermedades por la parte superficial, sino que representa por la parte de abajo de nuestro iceberg una serie de complicaciones a nivel microvasculares, celulares, específicamente a nivel mitocondrial impresionantes, y eso pues como consecuencia pues produce estados carcinogénicos, lleva al paciente a complicaciones y a dificultad para encontrar el abordaje correcto. Todo lo que decíamos, ¿no? Esa consecuencia de esta alteración de los mecanismos reparadores de tu cuerpo contra la producción de especies reactivas.
Vemos en este esquema que cuando esta producción de especies reactivas, como las especies reactivas del oxígeno, las del nitrógeno, son más o pesan más que las respuestas antioxidantes de tu cuerpo y las suministradas por tu alimentación y estilo de vida, pues entonces se agrava el estrés oxidativo o se producen estados de estrés oxidativo. Hay un desbalance. Y esto te lleva a mediano plazo a producir inflamación crónica, inflamación sistémica, enfermedad oxidativa sistémica y por consecuencia la aparición de nuestro síndrome metabólico. Vemos entonces desde aquí, al menos desde este mecanismo, que las complicaciones otra vez del por qué aparecen estas enfermedades ya no solamente tendrían que ver incluso con la mala alimentación por sí sola. Claro, todos estos asuntos de por qué no hay antioxidantes tienen que ver con una mala alimentación, ¿no? Carente de antioxidantes, con excesivo consumo de sustancias oxidantes como los azúcares simples. Pero además también con la aparición o la promoción de estas especies reactivas, ¿no? Es por esto que hoy en día en la consulta, por ejemplo, nutricional, en la consulta metabólica para estos pacientes que padecen estos cuadros, ya no solamente podemos irnos con la parte de, bueno, soy nutriólogo y solamente voy a evaluar la dieta. Soy el médico endocrinólogo, soy el médico internista y me voy a ir con las insulinas. No, hay que empezar a meterle más y empezar, digo, si tú eres el primer tratante del paciente, empezar a detectar algunos problemas y empezar a involucrar a más especialistas en el tratamiento del paciente. Por ejemplo, una de las características que más comúnmente me encuentro en pacientes mayores de 30 años, con algunos de estos padecimientos todavía sin criterios para síndrome metabólico, pero ya con los primeros marcadores y factores de riesgo, son dificultades respiratorias y que para el paciente son sencillas, parecerían normales incluso. Yo trato de explicarle mucho a los pacientes que no es lo mismo que un problema sea común a que sea normal. Por ejemplo, algunos pacientes me dicen, es que ronco mucho. Y el paciente, pero es normal, ¿no? Todos roncamos. No. El hecho de que mucha gente ronque, que lo hace común, no significa que sea normal. Los ronquidos podrían significar varias cosas. Una de ellas podría ser esta disnea obstructiva a consecuencia de la obesidad que presenta el paciente, de la dislipidemia que el paciente presenta, de la presión arterial alterada del paciente. La familiar, la esposa refiere, es que mi marido se acuesta en la cama y le cuesta trabajo quedarse dormido. De hecho no está a gusto y mejor se va y se duerme en el sillón sentado. Bueno, eso ya te habla de mucho. El paciente no puede quedarse a gusto acostado en posición horizontal porque entonces se eleva la presión sobre la caja torácica y eso produce en el paciente esta dificultad respiratoria y siente que se ahoga en la noche. Digo, no sé en otros estados de la república, aquí en mi rancho, en mi estado, ¿no? En mi rancho decimos aquí, muchos pacientes te refieren esto de estos padecimientos de, es que en la noche me despierto porque no puedo respirar y siento que me asustaron y demás. No, usted está padeciendo los primeros indicios de síndrome metabólico, de enfermedades metabólicas. Y bueno, eso de no poder dormir, de despertarse abruptamente en la noche con dificultad respiratoria, de tener que ponerle muchas almohadas para poder conciliar el sueño o quedarse dormido más a gusto en el sillón sentado que en su cama, solo nos hace referencia que usted puede estar presentando los primeros espacios o los primeros marcadores de riesgo para alguna de estas enfermedades o ya tenerlas, ¿no? Y estar muy descontrolado. Y sí, ¿qué sigue después de eso? Vamos haciendo pruebas específicas. Vamos a hacer una evaluación de su composición corporal para diagnosticar obesidad. Vamos a hacer pruebas de resistencia a la insulina. Vamos a hacer monitoreo de su presión arterial en diferentes momentos del día y vamos checando también el perfil de lípidos para diagnosticar todo de una vez. Oiga, pero es que yo solo vine porque quería bajar de peso porque va a ser la fiesta de mi hija en 15 días. Sí, y qué bueno que vino por eso, pero más importante, ojalá que se quede después de eso porque el problema apenas lo diagnosticamos y es importante darle seguimiento a largo plazo, ¿no? Que esto es algo que nos pasa mucho en la consulta. El paciente llega por otra cosa y entonces encontramos todo este cuadro. Es demasiado común, más de lo que se pensaría. Conforme pasamos la vida, producimos, decíamos, estrés oxidativo. Y hay muchos cambios en la vida que van aumentando el nivel de estrés oxidativo y la producción de radicales libres y demás. En esta pequeña imagen vemos algunas etapas de la vida
y algunos mecanismos que van produciendo o aumentando, mejor dicho, la producción de especies reactivas y de estrés oxidativo por consecuencia. A grandes rasgos quiero resaltar el apartado entre el adulto y el adulto mayor, porque bueno, parecería ser que y sin ser esto una regla, claro, pero parecería ser que todos los jóvenes tienen una especie de protección genética contra esta producción de estrés oxidativo, ¿no? Salvo condiciones especiales como enfermedades crónicas graves a tempranas edades de la vida, como cánceres. Pero omitiendo ese tipo de situaciones, pues parecería ser que hasta aparentemente los 32 años tendríamos una especie de garantía, ¿no? Genética para la aparición de estrés oxidativo o una aparición exacerbada de estrés oxidativo. Pero conforme pasamos esa etapa, que recordar, ¿no? Se supone que entre los 28 y los 32 años estás en tu mayor esplendor físico. Sé que algunos nos debatimos en si es cierto, ¿no? Pero en teoría lo estamos. Y pues bueno, conforme alcanzamos esta edad, ¿no? Pasamos esta etapa, es más común la aparición de complicaciones a la salud. Algunas por desgaste, algunas por otras situaciones. Este, y la aparición de enfermedades crónicas, la aparición de lesiones, la aparición de accidentes, pues va a ir incrementando gradualmente este estrés oxidativo, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué tan rápido vamos a deteriorar nuestro cuerpo? ¿Va a ser más rápido el deterioro o va a ser más rápido los mecanismos de reparación que nosotros tenemos? Y digo, me estoy yendo muy de largo con esta parte de la fisiopatología y quiero llegar a otros temas, así que voy a acelerar un poquito hasta llegar a la epidemiología, que es el tema que más me interesa ver hoy en día, y algunos apartados poco estudiados del síndrome metabólico. Les dejo esta tabla de indicadores diagnósticos de la enfermedad crónica basada en adiposidad. Por ahí me faltó poner la referencia bibliográfica, pero bueno, aparece la misma en el libro de este manual de nutrición funcional de Martínez, que también hay por ahí una adaptación en un par de libros más, de nutrición molecular de Gordillo, y, y me parece que es el libro de eh, medicina biológica. El autor se me fue porque es estadounidense el nombre. Pero bueno, vemos algunos marcadores de referencia importantes y recomendables, ¿no? Para la evaluación de estos cuadros, ¿no? De adiposidad visceral, de excedente de grasa corporal, que nos hacen suponer la aparición de estos estados de estrés oxidativo agravados, y que es importante vigilar. Es importante que cuando atendemos a estos pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, es decir, síndrome metabólico, no solo nos quedemos con lo tradicional, que es el porcentaje de grasa, el peso, el índice de masa corporal y el valor del colesterol y triglicéridos, ¿no? Que le metamos un poco más de evaluación al paciente, que empecemos a revisar otros parámetros que se vuelven importantes, porque a veces hoy en día se menciona bastante, ¿no? De hecho, las guías ADA de 2021 marcan por ahí este apartado donde nos marca claramente: la glucemia en ayuno es en definitiva un marcador engañoso, porque tú podrías tener niveles de glucosa en ayuno normales siendo paciente con diabetes, y eso no refleja que realmente el paciente esté teniendo una buena regulación glucémica. Sabemos la suma de mecanismos que afectan la glucemia durante el día, y entonces estos parámetros parecerían ser complementarios y mucho más superiores para evaluar realmente las complicaciones de este estrés oxidativo o el control que el paciente sí esté recibiendo a partir del tratamiento que se le da. La obesidad, ¿no? Que es tal vez el cuadro más importante, no más importante, es tal vez el más común de todos, y es tal vez el principal criterio de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Pues vemos que genera muchas complicaciones, ¿no? Resistencia a la insulina, como ya habíamos dicho, deterioro de la masa corporal, por ahí este tema también muy estudiado recientemente, de la obesidad sarcopénica en adultos mayores, muy común de hecho. La discapacidad funcional, el paciente con obesidad tiene discapacidad funcional, le cuesta mucho trabajo hacer actividades de la vida cotidiana, como caminar, por ejemplo, levantarse, y eso pues genera complicaciones en la vida, ¿no? Menor calidad de vida. Anomalías vasculares, factores protrombóticos, disfunción del endotelio vascularizado, y a consecuencia mayor riesgo de eventos vasculares, cardiovasculares. Sabemos que el adipocito, el tejido adiposo, cuando crece a partir de la aparición de este cuadro de obesidad, normalmente empieza a producir especies, citocinas proinflamatorias,
principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, 6, hay aumentos de la proteína C reactiva, claro, esa se eleva hasta porque sueñas feo, ¿no? Pero bueno, en esencia, el tejido adiposo disfuncionado es el principal culpable de todo esto, ¿no? También hay que decir que el tejido adiposo es el culpable, es el villano de la historia, a consecuencia del mal estilo de vida que normalmente le inducimos. En definitiva, es por ahí donde va, creo que es por ahí donde más debemos centrar los esfuerzos, ¿no? En entender más todavía a fondo el funcionamiento del adipocito, su disfunción y los mecanismos para tratar de atenuar el daño que se produce. Vemos aquí las consecuencias de la producción de estas adipoquinas secretadas por el adipocito, ¿no? Y en esencia, digo, para no mencionar todo, me voy a quedar con los títulos, que es entonces afectaciones a nivel del sistema nervioso central, principalmente de la leptina, que digo, también la leptina está súper estudiada hoy en día en el paciente con obesidad. Sabemos la gran cantidad de cambios que se producen en la producción de leptina en el paciente con obesidad mórbida. Hay producción de angiogénesis, que esto es carcinogénico. Parecería ser que la obesidad entonces sí está demasiado ligada con el cáncer. Adaptaciones del metabolismo, principalmente por la producción de especies que van a letargar la tasa metabólica, que van a crear disfunción de la mitocondria. Se producen mecanismos de daño a nivel de órganos, como por ejemplo el estómago y la microbiota intestinal, y esto es impresionantemente frecuente, ¿no? La cantidad de pacientes con disfunción de la microbiota, y cómo la corrección de esta disfunción de la microbiota tiene efectos impresionantes también en el tratamiento del sobrepeso y obesidad. Así que son temas, y vemos que cada día aperturamos más evidencia, más información, ¿no?, al tema de las enfermedades metabólicas, y empezamos entonces a atacarla por varios mecanismos, ya no solamente por los tradicionales, que eran, como decíamos, bajar las calorías, que haga ejercicio el paciente y listo. No, empezamos a atacar más cosas, ¿no? Desde más perspectivas. Y ahora, ¿por qué le llamamos a esta conferencia, o por qué la subtitulamos tal vez con ese tema de la otra pandemia? Les pongo esta tabla que me tomé la libertad de cortar por ahí de alguna de las fuentes internacionales que tenemos hoy en día, que es la mortalidad por coronavirus en el mundo, hasta el 21 de abril, que es el día que tomé la imagen. Vemos la cantidad impresionante de fallecidos que hay en el mundo, ¿no? Sabiendo, y claro, que hay una gran cantidad de pacientes fallecidos por coronavirus que no se están reportando, no solo en México, en muchas partes del mundo. De hecho, México tristemente ahí está en el tercer lugar, con una cifra reconocida de 213,048 pacientes hasta el 21 de abril. Sabemos esta gráfica, ¿no?, de esta estadística del INEGI, donde harían falta al menos 40,000 pacientes más, al menos, más aparte algunos matemáticos estadistas que hablan acerca de el 500,000 de pacientes fallecidos en México por coronavirus. Y sí, definitivamente es trágico, es alarmante, es súper preocupante. Ya estuvo bueno, ¿no? Con tanto fallecimiento por coronavirus, es importante que ya esto empieza a ceder, ¿no?, en el fallecimiento. La vacunación parecería ser una de las claves para empezar a disminuir esto, sin ser definitivamente la respuesta. Ahora, en ese sentido, la crisis por coronavirus es impresionante, pero, y un dato por curioso, ¿no?, que me encontré por ahí. El mismo día 21 de abril, la India rompió récord de fallecimientos por coronavirus, con 314,835 casos en un solo día. Es impresionante la cantidad de fallecimientos que tuvo la India, ¿no?, en este día. Claro, también hay que mencionar que hace como 4 semanas ellos hicieron una mega fiesta por una celebridad de ellos, sin distancia social, sin uso de cubrebocas y demás. Pero bueno, el día de hoy queremos hacer esta comparativa, ¿no?, de la pandemia que tenemos hoy en día contra la que estamos mencionando nosotros. Les pongo aquí el síndrome metabólico en el mundo, estadísticas aisladas de las 4 enfermedades, dado que no se habla mucho de síndrome metabólico como tal, como causa de la muerte, sino de las 4 enfermedades por sí solas. Por ejemplo, en relación a la obesidad, vemos que en 2016 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y obesidad, y más de 650 millones obesidad.
Menciona aquí, cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de la obesidad. 2.8 millones de personas al año. En el tema de las dislipidemias vemos que estas causan más de 4 millones de muertes por año. 4 millones de muertes al año, entre 40 y 66% de la población adulta, principalmente en países desarrollados, tiene niveles de colesterol altos, así que, digo, ya por sí solas, pues parecerían ser incluso más alarmantes, ¿no? Si le agregamos la hipertensión, bueno, en el mundo prácticamente cada 25 segundos una persona sufre un problema coronario y aproximadamente muere una persona por minuto por algún padecimiento cardiovascular. Mientras, digo, ahorita llevamos, me parece, casi 40 minutos de videollamada. Y bueno, entonces habrán fallecido 40 personas en el mundo al menos en este tiempo que estamos conectados por un problema vascular. En cuanto a la diabetes, se estima que en 2016 fue la causa directa de 1.6 millones de muertes y otros 2.2 millones de muertes son atribuibles a la hiperglucemia en el mundo. Así que en conjunto de estas cuatro padecimientos, ¿no? De estas cuatro enfermedades, pues parecería ser incluso más grave, ¿no? Por la mortalidad diaria que causan, por el tiempo que llevan causándola y porque el coronavirus en algún momento se va a ir, pero estas parece que se van a quedar. Por eso, si bien es cierto, evidentemente no debemos bajar los brazos con el coronavirus y demás, pero también es importante recordar que estos padecimientos son uno de los principales causantes de las altas tasas de mortalidad en países como México. Están directamente relacionados y entonces no solamente debemos atacar desde esta perspectiva al coronavirus, sino también a estos padecimientos. Por aquí dejo estas dos infografías. Esta primera de las dislipidemias, vemos la mortalidad y no me voy a tener ya mucho más aquí porque ya estamos llegando al tiempo estimado de la plática. Pero bueno, vemos que las dislipidemias son un asesino impresionante, ¿no? Un asesino más letal, de hecho, que el coronavirus. Principalmente por lo silencioso que es el padecimiento, ¿no? Como tal. ¿Cuántas personas hay en el mundo con niveles de colesterol y triglicéridos altos, que no lo saben y que viven varios años con ellas y se dan cuenta hasta que tienen o debutan como con un problema cardiovascular? Misma historia con la hipertensión arterial, ¿no? Un padecimiento. Digo, la principal causa de muerte en el mundo son los eventos vasculares. Y es importante, ¿no? Que le demos cada día más y más y más difusión a estos temas para la prevención. Hay muchos temas en relación a la aparición de estas enfermedades que es importante mencionar, ¿no? Que en el mundo, pues definitivamente los problemas metabólicos son la principal causa de muerte, como vemos. De hecho, les pongo aquí esta pequeña reflexión. Dice, mientras que en 2010 las enfermedades metabólicas mataron a cerca de 3 millones de personas, los terroristas mataron un total de 7.697 personas en todo el planeta. Entonces, para el norteamericano o el europeo en promedio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que Al Qaeda. Es definitivo. Los problemas metabólicos son en definitiva el verdadero trasfondo de muchas de las complicaciones en salud de otros padecimientos que vemos hoy en día, ¿no? Prácticamente habría que mencionar que tal vez en el 40-50% de los pacientes que se atienden, ¿no?, en instituciones de primer nivel de atención, en definitiva tienen al menos un trasfondo metabólico conjugado. De hecho, como habíamos mencionado, en México, en México y en otros países, ¿no? Pero en México más especialmente, el coronavirus se ha agravado por los altos índices de obesidad. Por aquí les dejo también esta suerte de diapositiva, ¿no? Donde hablamos un poquito acerca de las complicaciones que genera la presencia de obesidad en el abordaje y tratamiento del COVID. Vemos que con la obesidad, con la presencia de obesidad, pues bueno, se producen mayores complicaciones respiratorias, hay mayor complicación cardiovascular también y por ende una mayor mortalidad, y principalmente tal vez lo que más nos interesa es la exacerbada producción de especies reactivas de estrés oxidativo a consecuencia de estados inflamatorios, donde entonces se producen alteraciones, como decíamos, a nivel del adipocito. Se disfunciona y por eso muchos pacientes que han sobrevivido al COVID después, digo, ya 6-7 meses después siguen mencionando demasiadas complicaciones. El tema viene por estos estados exacerbados de obesidad y de disfunción adipositaria.
Y bueno, la conclusión de esta imagen, ¿no? La obesidad supone un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad en el paciente con COVID hoy en día que cualquier otra situación. Entonces vemos que el síndrome metabólico es una serie de padecimientos que no solamente deben entenderse desde la perspectiva aislada de cada uno, ¿no? Sino más allá de eso, debemos entender los letales que son, el alto índice de fallecimientos que estos pueden causar y las graves complicaciones que se producen por presentar estos padecimientos. En muchas ocasiones sabemos que el paciente promedio le resta importancia a la obesidad, a la presión arterial alta o al colesterol alto, pero entonces hay que trabajar por impulsar más, ¿no? Y más y más y más y más la información de lo que esto puede producir y entonces las complicaciones que esto nos deja para la salud en general. Y ya para concluir, hago esta tabla, digo, me tomo el atrevimiento yo de hacer esta tabla, es muy de autoría propia, de algunos factores de riesgo para síndrome metabólico, dividiéndolos en dos tipos. Los tradicionales, los que todos conocemos, ¿no? La edad, sabemos que a mayor edad más riesgo de problemas metabólicos, la obesidad central, la etnia, los latinos tenemos un riesgo impresionante, las dietas bajas en antioxidantes, el excesivo consumo de grasas, saturadas principalmente, o de azúcares simples, el estilo de vida sedentario, la aparición de resistencia a la insulina y de otras enfermedades. Pero algunos poco estudiados, como es la contaminación, la contaminación juega un papel impresionante en la aparición de enfermedades metabólicas y sabemos que nuestro planeta se está acabando, ¿no? Entonces, por ahí lo que podemos esperar a partir de esta contaminación que vemos hoy en día y cada vez escuchamos más y más y más, es la aparición de más complicaciones a la salud y más deterioro. De hecho, pues bueno, después del coronavirus lo que sigue es otra pandemia. Y esto precisamente por la contaminación, por el deterioro del medio ambiente. Este, los métodos de producción de alimentos también están alterando muchísimo la salud de las personas. La inflamación oxidativa, el envejecimiento, ¿no? Entendiendo que envejecer más allá de la edad, pues tiene que ver con esta suerte de alteraciones metabólicas y este grave proceso de deterioro que se va desarrollando. La aparición de obesidad sarcopénica, la deficiencia de nutrientes y en particular la vitamina D, que es el tema más de moda de los micros tal vez hoy en día. La infodemia que a mí me parece un factor de riesgo impresionante para estas enfermedades. Digo, cuánto no escuchamos, ¿no? De consumo de sustancias, de marcas y demás. Y el crecimiento de la población que también en definitiva nos lleva a desarrollar estos padecimientos por los bajos recursos en materia de salud que se tienen. A mayor población, menor atención, menores ingresos en general a la población y pues bueno, esto va a generar también complicaciones para un estilo de vida saludable. El medio ambiente, como decíamos, está sumamente deteriorado, digo, sabemos, y ya me voy un poquito más rápido para terminar, pero sabemos que la salud de las personas se relaciona muy directamente con la salud de las especies animales y del medio ambiente, ¿no? De hecho, este concepto de One Health, ¿no? Donde si tienes animales sanos, un ecosistema sano, un medio ambiente sano, hay humanos sanos, ¿no? Hay una relación aquí muy cercana. Y como el medio ambiente solo lo estamos deteriorando más, entonces pues se espera que haya más aparición de enfermedades. Como sabemos, muchas de estas son zoonóticas. El 70-80% de las enfermedades nuevas tienen un origen zoonótico, es decir, transmisión de una especie a otra, con normalmente un intermediario, como el caso del COVID, ¿no? Murciélago, pangolín, humano. Ahora, se espera que aparezcan más y más y más enfermedades y eso contribuya al agravamiento, a la aparición de más complicaciones que produzcan estrés oxidativo, inflamación oxidativa y entonces pues más problemas metabólicos a consecuencia. Vemos también estos procesos de envejecimiento, ¿no? Digo, no me voy a detener mucho más aquí también por cuestiones del tiempo, pero les dejo por aquí esta referencia, ¿no? De la doctora María Blasco, tal vez la científica a quien más admiro yo en esta área, y sus estudios tan impresionantes a raíz de los telómeros, ¿no? Ella empieza estudiando el cáncer y a partir de esto empieza a encontrar la conjugación que tienen, digo, lo estudia desde la perspectiva de los telómeros, principalmente estas pequeñas estructuras como a manera de cintillas, ¿no? Del cromosoma,
y empieza a encontrar la relación que esto guarda no solo con el cáncer, sino también con el envejecimiento, con la aparición de trastornos metabólicos como es la dislipidemia, la disfunción del endotelio vascularizado, la disfunción del adipocito, y pues bueno, empezamos a cada vez que nos metemos en esa parte, ¿no? En la biología molecular, pues empezamos a encontrar que no son tan diferentes, ¿no? Y casi, casi si lo definimos desde la perspectiva de la biología molecular, es difícil diferenciar la definición de cáncer, diabetes, obesidad, disfunción endotelial, disfunción adipositaria, disfunción mitocondrial. Es difícil encontrar la diferencia porque tienen un ente muy, muy cercano, ¿no? Todas muy, muy, muy ligado. El déficit de micronutrientes, les pongo aquí algunos problemas asociados al déficit de vitamina D. Vemos y para hablar de vitamina D nos llevaríamos también un buen rato por sí solo, pero vemos que la hipovitaminosis de la vitamina D pues causa una serie de complicaciones fuertes a la salud, ¿no? Eleva el riesgo cardiovascular, de síndrome metabólico, de infecciones, riesgo de rigidez vascular, y eso es peligrosísimo, riesgo de proteinurias, hipertensión. Y bueno, vemos que la vitamina D se ve deficiente en todo paciente con sobrepeso y obesidad, principalmente porque el tejido adiposo secuestra esta vitamina D. Normalmente hoy en día se están estudiando las dosis de vitamina D. Sabemos que hoy en día la vitamina D es casi, casi esencial, ¿no? A la suplementación del paciente con trastornos metabólicos relacionados a la disfunción del adipocito. La dosis todavía no está bien clara, ¿no? Se han hecho estudios y se ha encontrado que por lo menos tendrían que estarte suplementando alrededor de 800, 1200 microgramos para apenas empezar a normalizar valores. Digo, a carencia todavía de más investigación, ¿no? De más validez de estas teorías. Si bien es cierto, la mejor forma de prevenir esto es la sana alimentación, hacer ejercicio, una vida saludable, pues vemos que hoy en día, una vez que estos problemas han aparecido y que estas complicaciones ya están, ya no solamente nos basta en definitiva y tristemente con una sana alimentación, hay que empezar a meter más y más y más teorías, ¿no? La suplementación y suplementaciones y terapias de apartados que hoy en día estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, uso de terapias suplementarias de probióticos, vitamina D, la vitamina E, los betacarotenos también, la alteración del balance de carbohidratos, proteínas, entre muchas otras más. Es decir, hay toda una ciencia detrás del abordaje y hay muchas herramientas que se pueden usar hoy en día para el tratamiento del síndrome metabólico y de cada una de sus entidades incluso, pero es importante empezar a utilizarlas, ¿no? La disminución de la movilidad también, principalmente esta temporada de pandemia es impresionante. Digo, no, los aburriría con la gran cantidad de pacientes que nos han llegado a consultas en el último año con hinchazón de pies, con problemas de circulación, y esto pues tiene una relación. Esta parte de las videollamadas, de estar todo horas sentado, ¿no? Los chavos de la prepa que pasan 6 horas sentados, acostados en clases, y que tienen menor movilidad, y esto pues tiene repercusiones importantes también a la salud y son precursoras otra vez de esta serie de trastornos metabólicos. Algunas reflexiones ya para terminar con esta conferencia serían, primero que nada, y digo, estas son de las reflexiones que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, que es importante recordarlas porque ya las sabíamos, de hecho, pero las hemos ido olvidando. Es importante que a partir de ayer, no de hoy, de ayer, empecemos a hacer cambios en nuestro estilo de vida, principalmente empezamos a cuidar el medio ambiente más. Ya no podemos ni siquiera darnos el lujo de debatir y demás, hay que tomar medidas para cuidar el medio ambiente, no solo por el medio ambiente como tal, sino por la salud del ser humano. Decíamos, ¿no? La relación medio ambiente-salud. Hay que vigilar la calidad de los alimentos que consumimos, eso es impresionante, el cambio, ¿no? Que ha tenido el valor nutricional de ciertos alimentos. Digo, yo soy de una ciudad que es conocida como la capital mundial del aguacate. Y vemos y en algún estudio que se hizo por ahí hace 2 años, se encontró que las técnicas de producción de aguacate que se tienen hoy en día han mermado la cantidad de omega 3 que estos mismos contienen, entonces la calidad del alimento está comprometida. Obviamente esto para aumentar la producción y pues las exportaciones. Hay que apoyar la información científica y combatir la infodemia, que hoy en día es un cáncer en la población. Hay que trabajar en erradicar la anestesia social, ¿no?
que la gente le dé poca importancia, que las personas fallecen de hipertensión, a la obesidad y demás. Sí hay que meterle mucho esa parte, porque hoy en día se nos hace muy fácil escuchar esto de tengo hipertensión, sí, muy común, muy malo, ¿no? Tengo diabetes, ya te dio la diabetes, híjole, qué malo. No, o sea, ya no puede ser así nada más, o sea, hay que meternos todos en esta preocupación, porque que tú tengas diabetes involucra un factor de riesgo impresionante para que todos en tu casa la tengan. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que evitar esta anestesia social, este concepto metido por el doctor Julio Frenk, ¿no? La anestesia social que hoy en día es impresionante, ¿no? Donde escuchamos que fulanito de tal falleció por hipertensión, pues es que a todos nos toca. Fulanito de tal, tiene diabetes, pues es que un día nos va a dar a todos. No, hay que atacar eso porque creo que por ahí va también uno de los problemas más fuertes que encontramos. Hay que realizar más trabajo de prevención desde una perspectiva muy personal y aquí podríamos debatirlo porque podría yo estar muy equivocado, pero creo que en México se necesitan muchas más unidades de primer nivel de atención, ¿no? Centros de salud y demás, porque es ahí donde se da la mayor prevención que se tiene y donde más debemos trabajar. Y pues por último también involucrar el manejo emocional por las implicaciones que esto tiene, más hoy en día después de un año de pandemia, estar encerrados y demás. Creo que son muchas las cosas que hay que trabajar, las reflexiones, digo, solamente son un inicio, hay que de aquí debatir y empezar a trabajar más, pero ya no podemos esperar, ¿no? Ya no podemos nada más decir, no, sí es que es importante, no, tenemos que empezar a trabajar desde ayer, ¿no? Ya estamos tarde para hacerlo, pero creo que todavía hay tiempo para rescatar bastante de estos padecimientos. Y con eso terminaría con mi participación con el tema. Me parece que han ido escribiendo preguntas por ahí en el chat. Y si les parece a los organizadores, voy a y tratar de ir respondiendo algunas. Digo, si el tiempo se nos va, ustedes me avisan también y cortamos o algo. ¿Les parece? Sí, doctor, le parece que le diga algunas preguntas. Bueno, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿se recomienda el uso de la vitamina D como tratamiento para el síndrome metabólico? Sí, definitivamente. Eh, es importantísimo, ¿no? Porque de antemano hay que decir que los mexicanos como tal y en general muchos de la población latina tenemos deficiencia de vitamina D crónica, esto por el tipo de alimentos que consumimos normalmente. Ahora, más aparte de eso, el paciente con sobrepeso y obesidad definitivamente tiene hipovitaminosis D, además de todo porque el tejido adiposo es secuestrador de la vitamina D. Si bien es cierto, la dosis todavía no está esclarecida, es importante mencionar que sí hay que empezar con suplementación, porque ya en diversos estudios que se han publicado, por ahí una cátedra muy interesante de quién fue esta, me parece que fue del doctor Witz, nunca sabía pronunciar su apellido, pero de la Universidad de Atlanta. Él realizó un estudio, ¿no? Donde encontraba que el consumo de alimentos posiblemente podrían aumentar la vitamina D en el paciente con sobrepeso y obesidad no lograba hacerlo por sí solo. Por el contrario, la suplementación sí lograba aumentar los valores séricos de la vitamina D. Es importante suplementarla. También hay que decir que la vitamina D no resuelve el síndrome metabólico. Es solamente para tratar la deficiencia de vitamina D y disminuir las complicaciones derivadas de la misma deficiencia de la vitamina D. Si bien es cierto, decíamos, hoy todavía no conocemos la dosis exacta, sí es importante empezar con suplementación, al menos para cubrir el valor normal de la vitamina D o reponerlo en el paciente. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí otra pregunta dice, en caso de las tasas metabólicas bajas, si el paciente logra bajar de peso, ¿la función mitocondrial volverá a la normalidad? Todo depende del tiempo de daño. También hay que decir que es un tema que estamos apenas estudiando, ¿no? Más y más información surge cada día. Lo que sabemos hoy en día es que dependiendo de la magnitud del daño que el paciente presente, hay un grado de reversión, pero probablemente no una normalización de su función metabólica, ¿no? De su función mitocondrial específicamente. También hay que decir que como tal, la regulación de la función mitocondrial no solamente tiene que ver con bajar de peso, más especialmente tiene que ver con un aumento de la masa muscular. Es por eso tan importante hoy en día el trabajo que estimula la masa muscular en el paciente. Anteriormente decíamos, no, pues es que no sé, por ejemplo, el gimnasio no le sirve al paciente con obesidad porque casi no lo ayuda a perder grasa corporal.
pero sí lo ayuda a ganar masa muscular y eso es importante también. Este aumento de masa muscular va a aumentar la tasa metabólica, mayor masa muscular, mayor tasa metabólica y entonces eso también te ayuda. Desde nuestra perspectiva hemos tenido estos pacientes donde desde que empezaron hasta que terminaron su tratamiento realmente casi no les restringimos nada de calorías porque en medida que aumentaba su actividad física mejoraba la eficacia de la actividad física, pues su tasa metabólica lejos de tener de ir bajando o bajarle calorías, pues teníamos que incluso de pronto aumentarle porque ya no se saciaba y esto derivado de este aumento de la masa muscular, entonces se vuelve muy importante. Ok, bueno, y por cuestiones de tiempo, una última pregunta. ¿Cuáles son los grados de reversibilidad de la resistencia a la insulina en base a la obesidad? Depende precisamente del grado, ¿no? Porque, digo, tú padeces resistencia, o digo, tu cuerpo produce algo de resistencia a la insulina conforme aumentas de peso, pero definitivamente tiene que ver con el tiempo que tienes con con este aumento de peso. Evidentemente no es lo mismo aumentar de peso, como decíamos en este periodo del Guadalupe Reyes, como un ejemplo, el paciente que padece de obesidad desde niño ya tiene 30 años. En definitiva, en este paciente, pues siempre va a haber un estado de resistencia a la insulina, pero parecería sí haber un buen nivel de reversibilidad o mantenimiento de este paciente. Sin embargo, estos pacientes que ya han padecido de sobrepeso o obesidad por muchos años, pues siempre van a tener que estar en vigilancia de algunos marcadores, por ejemplo, la curva de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glucosilada también es importante y algunos otros este, podrían añadirse, ¿no? A expensas de estudio, de más investigación, pero por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa parecería ser también un indicador importante de la evaluación de esta resistencia a la insulina en esos pacientes. Entonces, a respuesta de esa pregunta diríamos que depende más del tiempo que el paciente la presenta y la magnitud también de la obesidad en este caso. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, le agradecemos mucho que haya colaborado con nosotros. Esperamos seguir teniendo futuras colaboraciones con usted. En cuanto a las preguntas que quedaron pendientes, las seguiremos respondiendo junto al doctor en las páginas, bueno, en el Insta de la Academia de Fisiología. No sé, doctor, si quiera decir algo para cerrar esto. No, solamente agradecerles por la invitación, de verdad sí ha sido un placer estar aquí con ustedes y pues sí, definitivamente cuenten conmigo. También por aquí en la diapositiva aparecen mis datos, ¿no? El número de WhatsApp que manejamos en el consultorio, correo electrónico. Igualmente si quieren platicar más sobre las preguntas que están por ahí redactando, con gusto pueden escribirme y por ahí seguimos platicando también para darle más seguimiento o igualmente si nos lo permiten también por las cuentas de ustedes podemos seguir con el tema que es muy interesante y pues bueno, hay muchísimo más que ver todavía. Muchas gracias, doctor. A ustedes.